Bienvenidos a la segunda parte de la segunda jornada científica Jóvenes haciendo ciencia de la Araucanía al mundo, organizada por la Sociedad Científica de Estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, sede de Temuco. Mi nombre es María José Illanes, soy miembro de la Sociedad Científica y seré la moderadora durante el segundo bloque. Continuando con la jornada, invitamos a nuestra compañera Priscila Negroni Calderón, quien nos presenta la investigación original titulada Somnolencia e higiene del sueño en estudiantes de fonoaudiología durante la pandemia COVID-19. Priscila actualmente cursa el sexto semestre de fonoaudiología en la sede de Temuco y es miembro de la Sociedad Científica desde el año 2019. Recordamos a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat mientras se realiza la exposición y al final de esta contaremos con tiempo para realizarlas a la expositora. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Ya. Buenas tardes a todos. Les presentaré mi estudio titulado Somnolencia e higiene del sueño en estudiantes de fonoaudiología durante la pandemia COVID-19. Este estudio fue realizado en conjunto con Loreto Muñoz, Elizabeth Proboste y Maritza Sepúlveda, a cargo de la tutora fonoaudióloga María Paz Moya Daza. Para comenzar, sabemos que por la situación vivida actualmente, la población chilena se encuentra en un aislamiento social debido a la pandemia COVID-19, por lo que varios aspectos del diario vivir se han modificado, como por ejemplo las clases mediante vía online. Según Ramírez, Hernández y Córdoba, en el año 2020, estos cambios han impactado en la salud de las personas, evidenciándose síntomas como alteraciones en el patrón del sueño, y entre otros. Si bien el sueño es un proceso fisiológico vital compuesto por 4 etapas generales antes de poder despertar. Estas etapas se dividen en 2 categorías y que son sin movimiento ocular rápido, que abreviado en inglés significaría no REM, y movimiento ocular rápido, que sería REM. A la derecha de la diapositiva, aquí en los cuadros en rojo, se pueden evidenciar las etapas, que son la etapa 1, comenzando por no REM, que significaría que la persona se encuentra dentro de un sueño ligero. Después la etapa 2, no REM, que suele durar entre 10 a 25 minutos, que si bien es un sueño ligero, pero contiene otras cosas como por ejemplo la disminución de temperatura, entre otros. Después viene la etapa número 3, que sería no REM, donde se comienza a entrar en un sueño profundo. Luego se pasa a la etapa 4, REM, cuando la persona cae en un sueño profundo y comienza la producción de sueños. Y también junto con el movimiento ocular rápido. Y así se va repitiendo el ciclo cada 90 minutos, desde la etapa 1 hasta la etapa 4, hasta cumplir las 8 horas de sueño, y luego de esto se entra en vigilia. Pero, ¿qué pasa cuando alguna de estas etapas se interrumpe? Nosotros nos despertamos y estamos somnolientos, sin ganas, cansados y muchos otros síntomas que no nos gustan muchas veces, pero después de todas esas noches se empiezan a repetir. Primero empieza una y después otra, ya 2 veces a la semana y así. Y el ciclo se empieza a... y se empieza a repetir más y más y más y no podemos dormir. Entonces, siempre puede ser porque no podemos dormir, porque necesitamos estar haciendo algo, algún trabajo, o simplemente nos levantamos antes de que el ciclo termine. Y se empiezan a repetir. Y ahí es cuando entran los trastornos del sueño.
y estos traen consigo muchas consecuencias. También es importante el tiempo que se está expuesto a las pantallas, porque estas emiten una luz azul de onda corta que altera el ritmo circadiano y hace que baje la producción de la hormona melatonina, o más conocida como la hormona del sueño. Según Humer, Pie y Brandmeier, en el 2020, los trastornos del sueño y la vigilia durante la noche pueden tener efectos negativos en el funcionamiento cognitivo, emocional e interpersonal y provoca cambios metabólicos desadaptativos. Un ejemplo de estos cambios metabólicos puede ser la hipertensión, la diabetes, la alteración en los niveles de cortisol o los problemas estomacales. Hay que tener en cuenta de que estas alteraciones no se producen así como al instante, es decir, ya yo no voy a dormir y por eso me va a dar diabetes. No, no es así. Pero sí se ha demostrado que la probabilidad de padecer diabetes es 2 veces mayor en las personas que duermen menos de 6 horas, en relación con las personas que sí duermen el tiempo necesario. En cuanto a los cambios en el funcionamiento cognitivo, estos se producen ya que durante el día nuestro cerebro junta la información y dice, ya, todo esto que aprendí hoy día lo voy a juntar y lo voy a almacenar cuando me vaya a dormir. Pero, ¿qué pasa si llega la noche y esa persona no se fue a dormir? Toda esa información no se guardó, se perdió. También está la posibilidad de que la persona sí se fue a dormir, pero se interrumpe una de las etapas del sueño, una de las 4 etapas que se presentan aquí. Entonces, ¿qué pasa? Toda la información se guarda supuestamente, pero ahí nomás, como el 50% puede ser que se haya guardado bien, la mitad no. Y por lo general se pierde casi toda. Y por otro lado, se mencionan también los cambios emocionales, donde las personas suelen estar más irritadas o sensibles, incluso teniendo constantes cambios de ánimo. El objetivo general de este estudio fue determinar el estado de somnolencia diurna y los factores asociados a la higiene del sueño de los estudiantes de fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile de la sede de Temuco durante el periodo de la pandemia COVID-19. En cuanto al material y métodos, se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal con previa aprobación por el Comité de Ética de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile de la sede de Temuco. Ahí se puede evidenciar, aquí está, el número de ficha con el cual se realizó la aprobación. Después de esto, se convocó a todos los alumnos regulares de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de la sede de Temuco a completar de manera online la escala de Epworth para medir la somnolencia y un cuestionario sobre los factores de higiene del sueño que han tenido los estudiantes en este último tiempo. Todo esto se realizó mediante la plataforma de Microsoft Forms y a la derecha, aquí en este cuadradito rojo, se puede evidenciar un extracto de la encuesta Epworth que se responde con una pregunta general que dice: ¿con qué frecuencia se queda usted dormido en las siguientes situaciones? La escala va de 0 a 3, donde 0 es sin probabilidad de adormecerse y 3 es posibilidad alta de adormecerse. Luego de obtener la información, se recibieron respuestas de 61 estudiantes. Los datos fueron analizados con el programa estadístico IBM SPS 25 mediante análisis exploratorio y descriptivo. En cuanto a los resultados, el promedio de edad de los sujetos fue de 20,23 años, el 87% de ellos es de sexo femenino y un 13% es de sexo masculino. Un 85% de ellos residía en zona urbana con un promedio de 5 personas en cada domicilio.
se reportó un promedio de 6.1 horas de sueño y exposición a pantallas de 10,78 horas día, considerándose la última semana. Y en relación, el 30% de los sujetos reportaron ronquidos dentro de este periodo de tiempo. Además, de acuerdo con los resultados de la escala Epworth, el 63,3% de los estudiantes presentaba somnolencia anómala. Y en conclusión, con este estudio, los estudiantes de fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, de la sede de Temuco, reportaron un estado de somnolencia diurna anómalo, dada la modificación de aspectos del diario vivir, surgiendo patologías del sueño y evidenciando una deteriorada higiene del mismo. Y varios estudios indican que el sueño influye en los procesos de memoria y el aprendizaje, así como una serie de aspectos vinculados con la salud del individuo. Por lo anterior, los resultados ponen en manifiesto la necesidad de implementar un programa de promoción de hábitos del sueño saludable y atención en la salud del sueño de los estudiantes durante la pandemia. Y a continuación, la bibliografía de dicho estudio. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos a Priscila por su presentación y damos paso a las preguntas. Primera pregunta. Priscila, felicitaciones por tu presentación. ¿Cuáles serían las consecuencias más importantes de detectar en este caso para nosotros los estudiantes universitarios? ¿Da lo mismo dormir menos de 8 horas? La verdad es que lo más importante nosotros siendo estudiantes es los problemas cognitivos, de cambios cognitivos, porque nosotros necesitamos guardar toda la información y almacenarla para después utilizarla. Entonces, si es que nosotros no dormimos las horas necesarias, esto no va a funcionar, así como decir, no sé, ya voy a dormir un ratito antes de hacer tal trabajo o tal prueba, pero voy a estudiar un poquitito antes. Entonces, esa información que uno estudió antes de la prueba no va a quedar guardada porque nosotros dormimos menos de un ciclo necesario. Y se interrumpieron, entonces no se almacenó nada. Por eso es necesario dormir las 8 horas justas. Bueno, la siguiente pregunta dice, primero que todo, te felicito por tu presentación. Me parece muy interesante la temática. Mi pregunta es, ¿crees que el fonoaudiólogo sería importante en la rehabilitación de usuarios con trastorno del sueño? Sí, es importante porque si bien la motricidad orofacial es el área de fonoaudiología que aborda el sueño y los trastornos del sueño. Y si bien este es un tema nuevo, es importante tener presente que dichos trastornos influyen bastante en las patologías del abordaje fonoaudiológico. Agradecemos nuevamente a Priscila por su presentación. Muchas gracias. Gracias. A continuación, nuestra compañera Elizabeth Proboste Puyol nos presentará la investigación titulada Revistas relacionadas con fonoaudiología indexadas a la base Cielo. Elizabeth actualmente cursa el sexto semestre de fonoaudiología en la sede de Temuco y es miembro de la Sociedad Científica desde el año 2019. ¿Se ve? ¿Se escucha? La Vale va a presentar mi PPT. Sí, se está cargando. Un segundo.
Ya, bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi presentación del día de hoy se titula Revistas relacionadas con fonoaudiología indexadas a la base de datos SCielo, que fue realizada junto con mi compañera Maritza Sepúlveda y nuestra tutora María Paz Moya, pero el día de hoy seré yo quien la presente. Siguiente. Ya, la comunicación académica o científica corresponde al uso y difusión de la información a través de canales formales e informales, donde los primeros corresponden a la información publicada en medios tales como libros, revistas o otros, según Ledo y Sayas. La comunicación científica inicia, o más bien se encuentra en las plataformas digitales, contando con diversas revistas de este carácter, encontrándose en constante actualización que nos mantiene informados sobre las innovaciones y o progresos de la ciencia y de las diferentes áreas de la salud, aportando al desarrollo de diferentes enfoques relacionados con nuestro futuro desempeño como profesionales. En base a esto podemos aplicar el pensamiento crítico, validar alguna hipótesis o responder alguna pregunta. Todo esto se ha visto más potenciado por el contexto pandemia que vivimos actualmente. Siguiente. SCielo es una plataforma digital que brinda la búsqueda de referencias, documentos, artículos, agrupando a 16 países, en los que se encuentra Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela. SCielo es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de distintos periódicos científicos que se encuentran en Internet, desarrollado con el objetivo de favorecer la comunicación científica en América Latina y el Caribe y contribuir al acceso universal de esta literatura científica, elaborado gracias a la cooperación entre la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, el Centro Latinoamericano del Caribe de la Información de las Ciencias de la Salud, OPS y OMS, a partir del año 1997. La investigación y la comunicación científica permitirán al fonoaudiólogo como profesional en sus diversas áreas de especialización tomar decisiones clínicas basadas en la práctica, que también se basa en evidencia. Considerando los campos científicos que se relacionan con la rehabilitación, dependen netamente de la investigación para avanzar en futuras planificaciones de tratamientos, diversos servicios o productos. Siguiente. El objetivo general de este estudio es caracterizar las revistas científicas indexadas en la base SCielo durante el 2020, en las que sería posible publicar artículos de fonoaudiología. Este estudio corresponde a uno descriptivo observacional de corte transversal realizado mediante análisis bibliométrico. La bibliometría se basa en el cálculo de indicadores que se obtienen mediante análisis estadístico de datos cuantitativos en la producción científica. Los estudios de este tipo se han centrado en el análisis de la producción de un país, disciplina, revistas, entre otros. Ya, como se puede ver en pantalla, está paso a paso lo que realizamos con mi compañera para realizar este estudio. Esto es como bien a grandes rasgos. La búsqueda se inició con el filtrado de todas las revistas activas en la plataforma SCielo, donde el resultado de estas se generó una planilla de 1431 revistas en Excel en orden alfabético, que se genera de forma automática, es una opción que da la plataforma. Se realizó una revisión de esta con mi compañera de manera individual y ciega, de forma independiente. Posteriormente, cada una realizó una filtración de la información. Primero se descartaron los títulos que no tenían relación con el estudio y se dejaron los que tenían relación con cualquier área de salud. Luego procedimos a leer la descripción de cada revista para poder determinar si ésta realiza publicaciones de la fonoaudiología o alguna de sus 5 áreas. Para este punto, la lista se redujo a 170 revistas.
Finalmente se generó una lista reducida con todas las revistas que han publicado al menos un artículo relacionado con fonoaudiología de forma independiente. En casos de discrepancia, las revistas fueron otorgadas a nuestro tercer revisor para dejar la lista final. A continuación, se comenzó a buscar directamente las páginas oficiales de las revistas, buscando palabras clave en 3 idiomas para así reducir la lista a 7. Se revisó de manera grupal para descartar todas las revistas que no tenían relación con el estudio. El resultado definitivo se revisó de manera individual y grupal para determinar entre las revistas restantes se haya realizado al menos una publicación que sea netamente de fonoaudiología, donde se leyó el resumen de estos artículos seleccionados para descartar los que no tenían relación. Posteriormente se comenzó la elaboración de la tabla, para así enfocarnos en un sumario, y ahí nos enfocamos en el sumario de cada revista, donde se obtuvieron los datos que se pueden ver en pantalla, como el nombre de revista, ISSN, país, etc. Ya. Esta es la tabla que realizamos con mi compañera y de las 170 revistas que había mencionado, la lista se redujo a 5, en las que se encuentra la revista CODAS, Audiology, Lingüística, la revista CEFAC y la SALS-JA, donde se consideraron los artículos originales, revisión de literatura, editor, carta al editor, comunicación breve, revisión de caso, otros y errata. También es importante resaltar que las primeras 3 revistas son de Brasil, las que mencioné. Como podemos ver en la tabla, se identificaron 5 revistas en 3 países, Brasil, Uruguay y Sudáfrica. Las publicaciones se encontraron en 3 idiomas, portugués, español e inglés, y estas revistas publicaron entre 1 a 6 números en el periodo 2020, con un total de publicaciones que va de los 20 a los 93 artículos. Y considerando el tipo de publicación, el mayor número de artículos publicados corresponde a artículos originales con un total de 195, y en mucha menor proporción sigue la revisión de literatura y todas las mencionadas anteriormente. El total de artículos publicados en 2020 por las revistas que mencionamos es de 269, siendo la revista CEFAC de Brasil la que proporcionó mayor número de publicaciones en este año. Siguiente. Ya. En modo de conclusión, se identificaron 5 revistas indexadas en la base de datos SCielo como posibles para publicar artículos de fonoaudiología, con mayor publicación en Brasil y en portugués, con predominio en artículos originales. Considerando nuestro campo que se relaciona directamente con la práctica o en rehabilitación o cualquier área, dependen de la investigación para poder avanzar, para planificar futuros tratamientos y entregar diversos servicios. Es decir, que un pilar o un indicador importante de las ciencias de la salud es esta herramienta, que es la búsqueda de la literatura, y para eso se ocupan estas plataformas, dado que estas nos van a también ayudar a nuestro futuro desempeño como profesionales. Y también en este estudio pudimos ver que los resultados ponen en manifiesto la necesidad de incrementar la literatura y la difusión del quehacer clínico por parte de fonoaudiólogos en revistas científicas. Fomentar además la publicación de idiomas en español, considerar otros tipos de estudios, como revisiones sistemáticas de literatura o metaanálisis. Siguiente. Bueno, aquí se encuentran las referencias que se utilizaron en esta presentación, y por su atención, muchas gracias. Agradecemos a Elizabeth por su presentación y damos paso a las preguntas. Elizabeth, ¿por qué crees tú que hay más revistas en Brasil y en portugués que a diferencia de los otros países? Bueno, como
todos ya sabemos, en América la fonoaudiología nació en Brasil y es donde se realizan más estudios o hay más prácticas por parte de fonoaudiólogos que van directamente relacionados con la salud. Así que yo creo que es por eso. Agradecemos a Priscila por su presentación y muchas gracias por todo. Como han podido notar en el programa de la actividad, como una forma de incentivar a la investigación, en el marco de nuestra sociedad científica y de nuestra carrera, realizaremos con vuestro apoyo la premiación al mejor trabajo científico. Por ello, por favor, les solicitamos a todos los asistentes que se den un minuto para realizar la votación del mejor trabajo científico. Encontrarán en el chat el link para dicha votación en este momento. Daremos unos minutos para que puedan responder la encuesta. De igual manera, en la pantalla aparece el código QR para que ustedes sea más fácil el acceso en vez del link. A continuación, daremos inicio a la última presentación de la jornada. Invitamos al fonoaudiólogo magíster Pablo Salazar Herrera, docente de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de Temuco, quien posee el grado de magíster en audiología por la Universidad Andrés Bello. El magíster Pablo Salazar nos presentará la investigación titulada Efectividad de la realidad virtual en la rehabilitación vestibular en pacientes con riesgos de caída, una revisión sistemática. Bienvenido, profesor. Recordamos a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat mientras se realiza la exposición y al final de esta contaremos con tiempo para realizarlas al expositor. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Pablo Salazar Herrera, fonoaudiólogo y docente de la carrera de fonoaudiología, como se señalaba. Hoy presentaré a ustedes lo que fue parte también de mi trabajo de defensa de seminario de grado para la obtención de magíster en audiología y que lleva por nombre Efectividad de la realidad virtual en la rehabilitación vestibular en pacientes con riesgo de caída, una revisión sistemática. Antes de comenzar, me gustaría también agradecer tanto al director de carrera como al equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Fonoaudiología de nuestra casa de estudios, que me permiten estar exponiendo hoy este trabajo. Los contenidos de esta exposición se encuentran acá, que son los temas principales para el desarrollo de la temática y se irán detallando a continuación. Comenzamos revisando los antecedentes para contextualizar el porqué a esta investigación, cómo es que nace esta idea de poder actualizar la información frente a una temática en particular. El envejecimiento de la población es un fenómeno global. En un estudio publicado en el año 2020, se describe que Chile enfrenta un rápido envejecimiento con una población de 60 años y más, y que se estima igualar a la de 0 a 14 años para el 2024. Esto se debe o se origina por factores como la baja mortalidad infantil y la disminución de la tasa de natalidad.
Entonces, a medida que la gente vive más y tiene menos hijos, las estructuras familiares y la composición de los hogares se transforman. De acuerdo a la encuesta CACEN del año 2017, en el 41,7% de los hogares chilenos vive al menos una persona mayor. Frente a esto, se plantea disminuir entonces la brecha que se genera entre la expectativa de vida total y la expectativa de vida saludable, lo que sería posible a través de un mejor cuidado de la salud que sea íntegro y centrado también en la persona, estilos de vida saludable y también la participación social. Dentro de las alteraciones propias del envejecimiento, la habilidad para mantener una marcha segura, es una de ellas, con un alto grado de incremento al paso de los años, sobre todo en este grupo etario. Al producirse este cambio, la traslación de una persona puede conllevar a caídas, evidenciando una alteración a nivel funcional y también acarrear problemas en su círculo social. Las caídas en una persona adulta mayor son consideradas un problema de salud pública y en Chile se estima que al menos 1 de cada 3 adultos mayores sufre una o más caídas al año y que esta situación se agrava en aquellos usuarios que viven en establecimientos de larga estadía donde al menos 1 de cada 2 sufre este tipo de accidentes. Otro antecedente es que la rehabilitación es un campo complejo y también variable, que puede facilitarse utilizando diferentes tipos de equipos. El proceso de rehabilitación que sigue a muchas lesiones y discapacidades es largo, es arduo y tedioso, según lo que describen algunos autores. Por lo tanto, los pacientes pueden carecer de la motivación para seguir en una terapia con ejercicios físicos, lo que puede conducir a una reducción de los resultados de la rehabilitación. Hoy en día, el ejercicio se considera un método importante para el tratamiento de muchos trastornos médicos y enfermedades también crónicas, y también puede tener un efecto positivo en la mejoría de las alteraciones. Los estudios de rehabilitación disponibles destacan la importancia de un enfoque más bien motivacional, que aumente la duración e intensidad de los ejercicios. Para poder cumplir con esta demanda, existe la necesidad de utilizar nuevos métodos para potenciar aspectos de motivación y satisfacción de los pacientes para que puedan realizar los ejercicios, tanto en centros especializados como incluso desde su casa. Y que, en consecuencia, la realidad virtual puede ser la respuesta a estos desafíos, presentándose como una herramienta novedosa, con facilidad de ajuste y la posibilidad de una medición constante, una retroalimentación constante. Serán sesiones interactivas y que ayudan en la participación. Diferentes estudios han investigado la eficacia de la incorporación de la realidad virtual en la rehabilitación. Por ejemplo, en el estudio de Roy en el 2013, al usar Kinect para discapacidades motoras, se encontró de que tanto los pacientes como los médicos lo consideraban una intervención atractiva, una intervención motivadora que facilitaba la rehabilitación. Bryanton informó que los niños con parálisis cerebral habían mostrado mayores rangos de movimiento en la terapia con ejercicios que se basaban en realidad virtual. Varias revisiones han investigado más a fondo a pacientes u objetivos específicos para utilizar esta herramienta como contenido de ejercicios para lograr la rehabilitación. Por ejemplo, en usuarios con esclerosis múltiple, usuarios seculados de accidentes cerebrovasculares, alteraciones del equilibrio de la marcha, pero al revisar esta documentación, notamos de que una de las limitaciones de los artículos de revisiones que han sido publicados previamente
es que no muestran las aplicaciones de la terapia de ejercicios basadas completamente en la realidad virtual. Y para ello, y considerando entonces la premisa del envejecimiento, entonces nos podemos preguntar lo siguiente. En pacientes con riesgo de caída, el uso de la realidad virtual comparado con la comparado con la rehabilitación vestibular convencional, tradicional, ¿mejora significativamente el equilibrio? Pasamos a los objetivos. Estos son los objetivos propuestos para esta investigación. Primero, el objetivo general de la investigación es poder determinar la efectividad que tiene la rehabilitación vestibular mediante el uso de la realidad virtual en pacientes que presentan riesgo de caída, y también podemos plantear objetivos que son específicos. Determinar el tipo de ejercicios vestibulares mediante la realidad virtual que sean más efectivos en sujetos con riesgo de caída, y también poder determinar el riesgo de caída en usuarios que hayan tenido sesiones de rehabilitación vestibular mediante este tipo de tecnología. El desarrollo de este trabajo, en una primera instancia, engloba lo referente a un apartado teórico y posteriormente vamos a detallar lo metodológico. Una variación de la marcha puede tener como resultado caídas y a su vez generar un pronóstico de deterioro funcional. Se estima que también dichas alteraciones se acentúan con la tercera edad, como lo detalla Cerda en el año 2010, y las causas de estas caídas pueden deberse a distintos factores que tienen un carácter ya sea intrínseco o extrínseco. Aquellos factores que son intrínsecos se relacionan con el historial de la salud y factores biológicos como edad, sexo, enfermedades agudas o crónicas que son relacionadas con la polifarmacia, alteraciones físicas, psicológicas, déficits sensoriales, deterioros en la marcha, dificultades para caminar y, tampoco en menos importante, antecedentes de caídas previas. Y por otra parte, los factores extrínsecos hacen alusión a medicamentos o a peligros que se encuentren en el hogar, en el contexto en el cual se desenvuelve. Ahora, vamos a detallar un poquitito de la fisiología vestibular. Fisiológicamente, el equilibrio del cuerpo se mantiene mediante las aferencias de tres sistemas principales: vestibular, visual y el sistema propioceptivo, que en conjunto se integran a nivel del sistema nervioso central. El sistema vestibular, que está alojado en el oído interno, debe funcionar en perfecta sincronía de forma bilateral, para que en el cerebro, cerebelo y tronco cerebral exista integración de los sistemas, como lo detalla Riveros en el año 2007. Mantenernos en equilibrio entonces nos permite la bipedestación y la deambulación por el espacio. La navegación espacial se logra gracias a la integración de la información vestibular, ocular, cerebelosa, como ya fue detallado. También integra la información auditiva, muscular, somatoestésica, como se puede también apreciar en la imagen que están viendo ahí a la izquierda de su pantalla, donde vemos distintos sistemas que confluyen y permiten la concientización de la posición individual y del objetivo a lograr. Se trata entonces de un sistema complejo, en el cual la información que proviene de ambos oídos va a ser clave. Cuando los receptores vestibulares o las vías, ¿cierto?, que confluyen y dan información errónea al sistema, la sensación del individuo puede variar desde un mareo vago, un mareo inespecífico, hasta incluso un vértigo intenso e incapacitante. Así como también puede producir desorientación espacial, puede producir caídas, que es lo que hemos estado ya tocando previamente, ¿cierto?, la temática en sí. Y para lo anterior, si el cuerpo se ve sometido a alguna alteración de índole central o periférico, de un carácter uni o bilateral, va a poner en marcha una serie de procesos que ocurren a nivel central con el objeto de recuperar el equilibrio.
A esta serie de transcursos se le conoce como compensación y constituye una reorganización del sistema vestibular y de las redes que están implicadas en el desarrollo del sistema del equilibrio a modo general, como lo plantea Lacour en el año 2016. Según Bartual, la rehabilitación vestibular, entonces, son aquellas actividades que se ejecutan de una manera sistemática, individual, para de esta forma acelerar la compensación vestibular que ya habíamos conversado un poquitito, este proceso natural que ocurre en el sistema vestibular. Entonces, aceleramos este proceso y así reducir la sintomatología que causa las desestabilizaciones. Stenerson plantea que la rehabilitación vestibular es conocida por ser una herramienta terapéutica que al generar un mejor control de la inestabilidad de la marcha que va secundaria a una falla vestibular. Por su parte, Lacour menciona que las actividades deben de incluir ejercicios motores, oculares, vestibulares, y que estos provocarán en el usuario una sensación de vértigo y de esta forma, paulatina, se va a conseguir la habituación a estos síntomas. Que son justamente los sistemas que tienen que ver, ¿cierto?, con la equilibración de las personas. Broerer adiciona que con el avance de las tecnologías se ha comenzado a incorporar la realidad virtual como una posible herramienta en la evaluación y tratamiento dentro de las disciplinas que engloben el equilibrio y que también engloben la marcha. Entonces, acá es donde pasamos al siguiente punto, el último que ya nos está quedando. La realidad virtual en sí. Según lo que describe Navarrete, en el año 2010, la realidad virtual genera un nexo, genera una comunicación entre las personas y algún equipo computacional que permite interactuar y también permite explorar, tal cual como sería en la vida real, a través de distintos canales sensoriales, como son el visual, auditivo, el táctil y el motor. Entonces, el fundamento de la realidad virtual, aplicado a la rehabilitación vestibular, se basa en que también utiliza en una forma equivalente los canales visuales, canales propioceptivos y vestibulares, tal como lo describe Brooks, ya sea al incorporarse, por ejemplo, plataformas que sensen los movimientos, y con eso estaríamos emulando un poco la propiocepción, ¿cierto? O lentes tridimensionales también son incorporados en este tipo de herramientas para permitir procesar aceleraciones lineares, aceleraciones angulares, tal como lo hacen los canales semicirculares a través de acelerómetros y giroscopios. Entonces, es por esos antecedentes que este trabajo procura entregar una perspectiva más bien actualizada de este tipo de herramientas, basándose en la evidencia actual del tratamiento para aquellos sujetos que, producto del envejecimiento y declive de las funciones del sistema, presentan riesgo de caída. Entonces, la hipótesis que se presenta es la que están viendo acá en pantalla. Si los pacientes que presentan riesgo de caída logran cambios en el equilibrio luego de utilizar la realidad virtual como parte de su rehabilitación. Ahora pasamos a los aspectos metodológicos. El tipo de estudio realizado fue una revisión sistemática de nivel de evidencia tipo 1. La metodología de este estudio se basó en la lista de comprobación de ítems para incluir en una revisión sistemática de la declaración Prisma, que se encuentra en el artículo de Urrutia y Bonfil en el año 2010. La búsqueda se llevó a cabo en 3 bases de datos: PubMed, ScienceDirect y CINAHL. Los títulos y resúmenes de los artículos encontrados se compararon con los criterios de inclusión para luego seleccionar aquellos que cumplan con estos que ven en pantalla, ¿ya? Que son artículos en inglés, sesiones de rehabilitación vestibular a usuarios, a personas mayores,
intervenciones realizadas donde se utilice la realidad virtual, artículos publicados dentro de los últimos 10 años y que estos fueran estudios randomizados, ¿cierto?, de carácter controlado. Entonces, de esa forma quedan fuera aquellos artículos en los que los usuarios padecían de alguna alteración cognitiva o neurodegenerativa o que hayan tenido previamente alguna condición o patología de carácter vestibular. En este esquema se representa la estrategia de búsqueda para la revisión efectuada y se realizó de acuerdo con los elementos que antes fueron descritos. En las bases de datos se encontraron un total de 468 artículos y por otra parte hubo una búsqueda en la literatura gris, es decir, búsqueda manual donde finalmente no se encontraron resultados. En la etapa de identificación se encontraron 225 artículos en PubMed, 231 en Science Direct y 2 artículos en CINAHL, los cuales en un posterior cribado se eliminan, ¿cierto?, las citas duplicadas, dejando un total de 220 artículos, a los cuales se aplicó un filtro de los criterios de inclusión y exclusión y que para ello fueron 6 hacia una revisión completa del documento. Y finalmente el resultado es de 2 estudios incluidos en PubMed, 1 en Science Direct y 1 en CINAHL. La caja de búsqueda queda también ahí descrita en la presentación, cómo fueron los términos incluidos. Pasamos entonces a la valoración del riesgo de sesgo dentro de los estudios analizados finalmente. La valoración metodológica de los estudios se realizó de forma manual, utilizando los criterios establecidos por la herramienta Review Manager, donde en este esquema están los 6 dominios con sus 3 posibles resultados. El primer dominio presenta de que los resultados en los 3 primeros estudios refieren un bajo riesgo de sesgo, ya que la aleatorización se realizó, ¿cierto?, pero con sobres sellados, o la entrega de números por ordenador. Por otra parte, el estudio de Duque, que aparece ahí con el color amarillo, con un signo de pregunta, representa un riesgo de sesgo poco claro, porque si bien se menciona de que los pacientes fueron aleatorizados, pero no se señala bajo qué procedimiento en comparación a los otros artículos. Para el segundo dominio, los estudios presentan un bajo riesgo de sesgo al exponer que un investigador independiente daba esta asignación. En el tercer dominio, el riesgo de sesgo también es bajo para los artículos, ya que los usuarios no conocían el grupo en el que estaban. En lo referente al cegamiento de los evaluadores, el riesgo de sesgo es bajo, al contar con un tercer evaluador que medía el antes, medía el posterior a las sesiones de intervención y que además él no tenía que ver con el tratamiento en sí que se les iba a dar a los sujetos del estudio. Para el quinto dominio, referente al manejo de datos incompletos, se constató y se dejó explicado que en los estudios, al menos 2 participantes, hubo estudios en que más, al menos 2 participantes abandonaron la investigación por problemas ya sea de salud o por el poco interés que tuvieron finalmente en el estudio en cuestión. Y en el último dominio de notificación selectiva, el riesgo de sesgo también es bajo, ya que todos los estudios contaban con una evaluación previa al tratamiento y una evaluación posterior, ya sea con pruebas o protocolos que eran estandarizados en algunos casos. Para la extracción de datos me gustaría ir haciendo una breve revisión, ¿cierto?, para complementar la información anterior entregada. Entonces, en este caso, en el estudio número 1, ya vamos a dejar ahí, de Praset-Sakul en el año 2018, en este caso vemos de que el objetivo era poder comparar sesiones de rehabilitación vestibular frente a un tratamiento convencional en usuarios entre los 40 y 60 años. ¿Ya? Entonces, en esta investigación se evaluaron 5 tareas de pie, con ojos abiertos y con ojos cerrados, ¿ya?, que tenían que ver con
la postura estática, una postura más bien dinámica, la marcha y marcha en tándem. Para llevar a cabo la intervención, vamos a ver de qué se presenta aquí en la siguiente imagen. Se utilizó la plataforma MATSCAN para medir el centro de presión, ¿cierto? Si es que habían desviaciones hacia un lado o hacia el otro, si es que el peso del cuerpo se trasladaba. El grupo de intervención que iba a trabajar con realidad virtual utilizó el sistema DT-BR-BT, un poquito complejo, pero es por su sigla en inglés, que es un programa computarizado que está representado en una pantalla y que utiliza además un sensor infrarrojo. Ya ahí en la imagen se puede ver de que está este laptop conectado a una pantalla, que es lo que está viendo el paciente de frente, y todos los movimientos que ejecute el usuario están siendo censados por un infrarrojo, ya que en este caso es de la Kinect, que es un accesorio de consola de videojuego. Y por su contraparte, el grupo control recibió un tratamiento con un programa de ejercicios de equilibrio más bien convencional. Marcha, postura, marcha en tándem y sentarse y agacharse, que es como lo que comúnmente se hace como rehabilitación, además de ejercicios oculares. El siguiente estudio, el estudio número 2, estudio de SEBI en el año 2016. En este estudio también se buscaba comparar sesiones de intervención utilizando la realidad virtual frente a aquellas intervenciones convencionales en usuarios entre los 65 y 82 años y que además tuvieran un historial de caída. El tratamiento también fue durante 6 semanas. Vamos a ver entonces la siguiente imagen de que el grupo experimental trabajó con un sistema de realidad virtual denominado BTS Nirvana y que este sistema que se genera se utiliza en la neurorehabilitación motora, siendo un sistema que crea escenarios, como lo pueden ver en el suelo, crea escenarios en las paredes, ¿ya? Y que el paciente interactúa libremente con los estímulos que son propuestos y que además el usuario cuando va ejecutando las acciones va recibiendo una retroalimentación audiovisual. Y por otra parte, el grupo control realizó ejercicios convencionales de equilibrio, como mantención de la postura, marcha en el mismo sitio, marcha en tándem, entre otros. En el siguiente estudio, el estudio número 3 de FU en el año 2015, se pretendía investigar el efecto que tienen los videojuegos interactivos en el equilibrio. Y para ello reclutaron a 60 personas de 65 años o más. Se dividieron ellos en 2 grupos durante 6 semanas de trabajo también, del cual el grupo control se intervino con una terapia convencional para el manejo de caídas, como ejercicios de estiramiento de espalda baja, equilibrio estático, también se hizo marcha en tándem, ejercicios de stepping y media sentadilla. ¿Ya? Pasamos a ver cómo es este funcionamiento. Acá tenemos la Wii Fit, ¿ya? Que es este accesorio. Esto es lo que utilizó el grupo de intervención. Es una consola, ¿cierto?, con un periférico que actúa como una plataforma que mide el traslado del peso del cuerpo, donde se propusieron ejercicios que son propios de la consola, propios del juego, que eran, por ejemplo, pases de fútbol con la cabeza, balance de tablas y balance de burbujas. O sea que en cada uno de estos ejercicios el usuario tenía que trasladar el peso del cuerpo hacia un lado o hacia el otro para poder ir midiendo cómo estaba retroalimentándose, cómo se estaba manteniendo el equilibrio frente a estas tareas propuestas. Y para el último estudio analizado, el estudio número 4 de Duque en el año 2013, se buscaba medir la efectividad de la estación BRU en la intervención en personas con antecedentes de caídas. Para ello, la muestra se basó en 60 personas de 65 años o más que se dividieron en 2 grupos y que serían sometidos a intervenciones vestibulares convencionales durante 9 meses.
Pero acá la diferencia es de que el grupo que trabajaba con Bru iba a tener 6 semanas previas a la intervención con el uso de esta plataforma. La estación Bru es una estación que provee una retroalimentación de lo que está haciendo el usuario, que lo vamos a ver en la imagen, ¿cierto?, que viene a continuación, en donde el paciente tiene unos lentes de realidad virtual donde está observando un plano que es generado de manera computacional y el evaluador o evaluadora puede ir midiendo cómo también es el traslado del peso del cuerpo a través de la plataforma que se ve ahí. Entonces el usuario interactúa con un escenario propuesto y nosotros podemos ver si es que hay peligro o no de caída, si es que el centro de presión se traslada mucho, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los resultados. Acá se presentan los resultados de dichas investigaciones. El primer estudio señala de que hubo un incremento posterior a las sesiones en las pruebas relacionadas con el centro de presión, como el equilibrio estático con ojos abiertos, ojos cerrados, pies juntos, marcha en tándem y apoyo monopodal. Hay una diferencia significativa en la mayoría de las pruebas para el grupo experimental, excepto en ojos cerrados. O sea que acá ya vamos teniendo buenas conclusiones. El segundo estudio señala que ambos grupos tuvieron mejorías entre la evaluación previa a la posterior, pero al comparar ambos grupos en sí, notaron de que los cambios fueron similares en ambos. Para los otros dos estudios, ¿cierto?, que nos van quedando, en la tercera investigación presentada, las comparaciones realizadas en ambos grupos previos a las sesiones de intervención tenían desempeños similares entre sí, pero posterior a la intervención se evidenciaron cambios. Se constató de que el grupo que utilizó la Nintendo Wii Fit logró una diferencia significativa mayor en cuanto a fuerza muscular, tiempos de reacción más rápido y un menor balanceo corporal. Y el último estudio dice de que los resultados muestran de que ambos grupos, al finalizar el tratamiento, presentan disminución del riesgo de caída, aunque el grupo que basó su trabajo con Bru, que tuvo estas sesiones previas de intervención, mostró una menor cantidad de caída posterior a la intervención en comparación al grupo control. También aquellos pacientes que se intervinieron con Bru mostraron niveles que presentaban más bajos en referencia al temor de caída, ya que es otro aspecto a tener en consideración, ¿ya? Continuemos con las disposiciones que van a quedar entonces expuestas a continuación. Esta revisión sistemática proporciona una descripción acerca de una mejoría significativa en ciertos aspectos del equilibrio en comparación a la intervención tradicional, donde no se utilice este tipo de tecnología. En relación a la efectividad de las actividades donde se incorpore la realidad virtual, los resultados de esta revisión sistemática son consistentes con otras revisiones publicadas como la de DOCS en el año 2016 que utilizan la realidad virtual, demostrando entonces de que este tipo de intervención es efectiva en el tratamiento o también la prevención, la prevención de caídas, y que dependerá de igual forma el equipo de realidad virtual que se esté empleando. Todos los estudios emplean el uso de herramientas disponibles que varían en los elementos utilizados o la inmersión y la experiencia que estos ofrecen y que tendrán aplicaciones distintas dependiendo de los componentes y también de los métodos de utilización. Esta revisión sistemática evidencia que además no solo hay cambios a nivel del equilibrio, ¿ya? Balance, resistencia, utilizando la realidad virtual, sino que también se puede aplicar a otras áreas como lo ocurrido o como los resultados que encontró Fu, ¿cierto? De que habían parámetros de fuerza muscular que se mejoraban con el uso de, por ejemplo, la Nintendo Wii Fit, el uso de la realidad virtual. Entonces, la tecnología es una herramienta que puede complementar las terapias.
si bien algunos estudios nos dicen de que no es estrictamente necesario el uso de esta, como Duque, por ejemplo, que sugiere de que el uso de esta tecnología no es imprescindible, pero a fin de cuentas aporta en aspectos específicos que son de la intervención. Dentro de las limitaciones de este estudio se pueden señalar estos tres componentes que tenemos acá. Por una parte, el tiempo de intervención que emplearon las distintas investigaciones era dispar. Prasad Sakul utilizó 4 semanas en comparación a Duque, por ejemplo, que proponía 9 meses de intervención. Otra limitación es el tamaño de la muestra, que también presenta disparidades. Prasad Sakul trabajó con 10 pacientes, Sevi con 21 personas, Fu, Duque trabajaron con 60 personas, lo cual en algunos casos puede que no sea muy representativo, ¿cierto? Si comparamos este universo de personas. Por otra parte, esta revisión sistemática solamente contó con el autor principal para la revisión de la calidad de los artículos, lo cual puede generar cierto riesgo de sesgo al no contar con un evaluador externo que verifique la calidad de los artículos que iban a entrar a revisión. ¿Ya? Finalmente pasamos a las conclusiones. En conclusión, la evidencia de este estudio demuestra que es posible obtener beneficios mediante la utilización de un sistema de realidad virtual para cumplir con los objetivos propuestos por los terapeutas cuando se formula un plan de intervención en equilibrio que esté destinado a minimizar, ¿cierto?, el riesgo de caída, ¿no?, en adultos, en personas mayores, y que además es un elemento interactivo y que facilita la motivación. Los estudios demuestran que al utilizar esta tecnología y un tipo de hardware en específico, incluso ayuda en tareas del equilibrio, fuerza muscular, resistencia. En cualquiera de los casos, se trata de una terapia lúdica que facilita la adherencia al tratamiento e incorpora además su propio sistema de evaluación. A continuación, se mostrarán las referencias utilizadas en esta presentación, ¿cierto?, para darle el sustento a lo que conversábamos, ¿cierto? Acá tenemos la primera parte, la segunda parte, ¿cierto? Y con esto concluye la presentación. Quisiera agradecer por su tiempo, su atención, a todos los presentes. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Pablo Salazar por su magnífica presentación. Procedemos a las preguntas que el público ha dejado para usted en el chat. Primera pregunta. Profesor, muy buena la presentación. Mi consulta es, ¿cuáles son las recomendaciones para trabajar la terapia de la realidad virtual en el adulto mayor? Bueno, las recomendaciones en la terapia para disminuir el riesgo de caída siempre son incorporar ejercicios que tengan distintos niveles de complejidad. Ya, eso es lo más importante. Y que además engloben factores que tengan que ver con aumentar la base de sustentación. ¿Ya? O sea, aumentar el posible escenario en el cual un paciente pueda desempeñarse. Para evitar de que al menor tropiezo o a la menor intervención o que algo dentro de su hogar pueda facilitar una caída, ¿cierto?, el paciente esté mayormente preparado. Y en ese caso se deben de trabajar ejercicios que involucren la bipedestación en sí, mantener la postura, y ejercicios que tengan que ver con la marcha dinámica. Y de a poco entonces se van presentando distintos niveles de complejidad para que cuando en su cotidianeidad se enfrente a un obstáculo en su marcha pueda sortearlo con mayor eficacia.
La segunda pregunta dice así: felicidades por su gran presentación, profesor. Mi pregunta es, ¿cuáles pudiesen ser las desventajas de la utilización de realidad virtual en este usuario o en cualquier usuario como adulto mayor? Bueno, dentro de las desventajas que se pudiesen presentar sería más bien de que el usuario por ejemplo, no se acostumbre a estar con un equipamiento en sí. Por ejemplo, si va a utilizar algún lente, por lo general estos cascos tienden a tener un cierto peso que pudiese resultar incómodo para el paciente, y acá se estaría perdiendo un poco la inmersión de este sistema. También puede ser de que los usuarios muchas veces, aquellos que presentan algún tipo de alteración, por ejemplo, alteraciones motrices, problemas en la cadera, ya que se presentan en personas mayores, no pudiesen tener desplazamientos o se fatiguen con facilidad, por ejemplo, cuando estén mucho rato de pie. Por lo general, estos sistemas de realidad virtual requieren de que el usuario esté a veces muchos minutos en una posición en específica y que esto pudiese fatigar al usuario. Entonces, en esos casos, nuevamente, volvemos al punto de la pérdida de la inmersión, y con eso lo que hacemos es no tener tan expuesto, ¿cierto?, al sistema vestibular a que esté ejercitándose. Entonces, como perdemos un poquitito ahí entre que los descansos, pudiese ser que no es que nos vaya a conseguir los objetivos de rehabilitación, sino que pudiésemos tardarnos un poco más en ese sentido. Eso creo que son generalmente como las desventajas. Agradecemos nuevamente al magíster Pablo Salazar por honrarnos con su presentación en la segunda jornada científica organizada por nuestra Sociedad Científica de Estudiantes. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Recordarles que está publicado el link para elegir a la mejor presentación de la jornada para que sigan votando, por favor. La Sociedad Científica de Estudiantes de Fonoaudiología se ha planteado desde su origen diversos objetivos, entre los cuales destaca promover el desarrollo de la actividad científica e investigación entre los estudiantes de fonoaudiología de pregrado en la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, así como contribuir el desarrollo y ejecución de actividades científicas, técnicas y docentes de fonoaudiología. Por lo anterior, 4 de nuestros compañeros hoy nos han representado mostrando parte del trabajo que hemos desarrollado en la sociedad científica. A continuación, daremos a conocer el mejor trabajo científico escogido por el público. Estimado público presente, antes de dar a conocer el nombre de la exposición, en nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes por asistir a la segunda jornada científica Jóvenes haciendo ciencia de la Araucanía al mundo. Para nosotros es muy importante compartir conocimiento científico a la comunidad académica, ya que como sociedad nos importa promover la investigación a futuros profesionales. En esta oportunidad premiaremos la mejor exposición de la sociedad, la cual fue escogida por ustedes. Esto tiene por objetivo estimular, valorar y reconocer el mejor trabajo, sin menospreciar a los demás. De hecho, cada uno de los expositores realizó una gran presentación, demostrando cada una de sus cualidades, y los invitamos a seguir haciendo ciencia, ya que es lo que nos permite a continuar ampliando el espectro científico. Dicho todo esto,
Voy a revisar acá las últimas respuestas que están llegando. Dicho esto, el premio es para la exposición titulada Abordaje fonoaudiológico en el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, una revisión de literatura, realizada por la señorita Valentina Novoa Medina. Reciba las correspondientes felicitaciones por el gran trabajo realizado y damos las gracias a cada uno de los presentes por su votación. Le brindamos un cariñoso aplauso virtualmente a la señorita Valentina Novoa Medina por esta excelente presentación. Muchas gracias por el reconocimiento a todos quienes votaron. La verdad me enorgullece. Es muy bonito todo este proceso. La verdad es que le he puesto harto cariño y todos los compañeros de la sociedad son testigos de ello. Así que muchas gracias a todos quienes votaron y felicitaciones a mis compañeros también que hicieron excelentes investigaciones. Así que un abrazo a todos. Estimados asistentes, antes de continuar, por favor, les solicitamos encarecidamente que nos apoyen contestando la encuesta de satisfacción, la cual pueden encontrar escaneando el código QR o bien mediante el link que se encuentra en el chat. Muchas gracias por ello.